Pedro Alonso avanzó entre las sombras, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La noche olía a pólvora y humedad, una mezcla que anunciaba peligro. Sus pasos resonaban apenas en el suelo metálico del muelle. Recordaba las advertencias de su padre. Nunca confíes en la calma antes de la tormenta. Un generador rugía a lo lejos como una bestia encadenada. Entre contenedores oxidados vio destellos de linternas. Había hombres armados vigilando cada salida. Pedro se agachó, apretando el cuchillo que guardaba en su cinturón. La adrenalina le secaba la garganta. Pensó en todo lo que había perdido para llegar hasta allí. La traición de sus aliados aún ardía en su memoria. Pero ahora no podía permitirse dudar. Desde una esquina escuchó voces en clave, rápidas y urgentes. No entendía todo, pero alcanzó a oír su nombre. Su sangre se heló. Sabían que estaba cerca. Cerró los ojos un segundo, concentrándose en el sonido del mar. El oleaje golpeaba contra los pilotes como si marcara un ritmo secreto. Pedro se movió con rapidez felina, buscando cobertura. Su respiración se mezclaba con el silbido del viento. En ese instante comprendió que la noche sería larga, que cada paso lo acercaría al filo entre la vida y la muerte, y que su destino ya estaba escrito en aquellas calles mojadas. Apretó la mandíbula, con un juramento silencioso. No se detendría hasta descubrir quién estaba detrás de todo. Pedro observó cómo dos guardias se alejaban hacia el extremo del muelle. Aprovechó ese instante para avanzar entre las sombras. Cada contenedor parecía un gigante dormido dispuesto a delatarlo. El olor a combustible se intensificaba a medida que se acercaba al generador. Una chispa eléctrica iluminó el rostro de un hombre encapuchado. Pedro reconoció el símbolo en su chaqueta, la misma organización que lo había perseguido en Madrid. La rabia le quemó el pecho. Había cruzado océanos y fronteras, pero los fantasmas lo seguían. Se pegó contra el metal frío, respirando lentamente. La conversación de los hombres era cortada, casi susurros. Mencionaban una carga que debía salir al amanecer. Si falla, Alonso no verá otro día, dijo uno con voz grave. Pedro cerró los puños con furia contenida. Sabía que debía moverse antes de que la trampa se cerrara. La brisa marina levantó un papel viejo que rozó su pierna. Ese sonido atrajo la mirada de un guardia. Pedro contuvo la respiración, inmóvil como una estatua. El hombre apuntó con su linterna hacia el pasillo de contenedores. La luz pasó a centímetros de su rostro. Un segundo más y todo habría terminado. Pero una radio sonó desde la distancia, llamando al guardia. Maldijo y se alejó corriendo. Pedro aprovechó la oportunidad y avanzó agachado. El destino lo empujaba hacia el corazón de aquel infierno, y no había vuelta atrás. Pedro llegó a un pasillo estrecho entre dos contenedores gigantes. El metal oxidado reflejaba pequeñas gotas de lluvia. Sus pasos eran tan sigilosos que apenas se distinguían del murmullo del mar. A lo lejos se oía un silbido, como una señal convenida. Dos hombres intercambiaron maletines bajo la luz temblorosa de una lámpara. Pedro se inclinó hacia adelante para observar mejor. Vio el brillo metálico de armas escondidas en la carga. No se trataba de simples contrabandistas. Aquello era una operación a gran escala. Su instinto le decía que el nombre de Pedro Alonso era una ficha más en ese tablero mortal. Sintió la urgencia de moverse, pero se obligó a esperar. Una gota de sudor resbaló por su frente y cayó al suelo. En ese instante, uno de los hombres levantó la cabeza. ¿Has oído eso?, preguntó en voz baja. El otro asintió y cargó su arma. Pedro contuvo el aire, con la mano firme sobre su cuchillo. Sabía que si lo descubrían, la balacera sería inevitable. El tiempo parecía detenerse en aquel callejón de hierro y sombras. El guardia dio 2 pasos hacia su escondite. Pedro tensó los músculos, preparado para atacar. Pero entonces sonó un estruendo lejano, como un contenedor cayendo. Ambos hombres giraron la cabeza hacia el ruido. Aprovechando la distracción, Pedro se deslizó hacia otra fila de cajas. Sus pulmones ardían, pero sus ojos brillaban con determinación. Cada segundo lo acercaba a la verdad y a la trampa final. Pedro se detuvo junto a un contenedor azul con marcas extranjeras. Desde dentro se escuchaba un golpeteo suave,
como si algo o alguien intentara salir. Su respiración se volvió pesada al acercar el oído. El eco metálico le devolvió un murmullo casi humano. No podía ignorarlo, aunque supiera que podía ser una trampa. Sacó con cuidado su navaja y forzó el candado oxidado. El chirrido de la puerta resonó como un grito en la noche. Dentro, la oscuridad era densa y húmeda. Un par de ojos brillaron entre las sombras. Pedro retrocedió instintivamente, apretando la hoja de su cuchillo. Una figura encadenada emergió, débil y temblorosa. Sus labios secos pronunciaron con dificultad: «Pedro, sabíamos que vendrías». El corazón de Alonso se estremeció. Reconoció la voz, aunque no podía creerlo. Era un viejo camarada, desaparecido hacía años. Su mente se inundó de recuerdos, de batallas compartidas y traiciones pasadas, pero no había tiempo para preguntas. Los pasos de los guardias se acercaban de nuevo. Pedro cortó las cadenas con furia silenciosa. El metal cayó al suelo con un golpe seco. «Muévete», susurró, sosteniéndolo del brazo. El hombre apenas podía mantenerse en pie, pero juntos se arrastraron fuera del contenedor. La noche parecía más oscura que nunca, y la traición más cercana. Pedro comprendió que el juego había cambiado para siempre. La figura liberada se tambaleaba, apenas sostenida por el brazo de Pedro. Sus ojos hundidos revelaban noches de tortura y silencio. El aire salado del puerto le quemaba la garganta reseca. «No tenías que venir, era demasiado peligroso», murmuró con voz rota. Pedro no respondió, solo lo empujó hacia adelante. El sonido de botas resonaba cada vez más cerca. La luz de linternas comenzó a rasgar la oscuridad. Pedro sabía que no podrían huir sin dejar rastro. Encontró una escalera metálica que subía hacia la azotea de un almacén. «Arriba, rápido», ordenó con firmeza. El hombre obedeció, jadeando en cada peldaño. Pedro lo siguió, empuñando el cuchillo. Detrás, las voces aumentaban en tono y urgencia. Cuando llegaron al techo, el viento los recibió con violencia. Desde allí podían ver todo el muelle iluminado por focos. Camiones se movían como hormigas cargadas de secretos. Pedro apretó los dientes. Aquello no era solo contrabando, era una red internacional, y él había caído en su centro. El hombre encadenado lo miró con lágrimas en los ojos. «Todo está conectado, Pedro. Incluso tú». Un escalofrío recorrió su espalda. No había tiempo para preguntas, solo para sobrevivir. Los guardias ya trepaban por la escalera. Pedro levantó al herido sobre sus hombros y corrió hacia la oscuridad, decidido a no detenerse. El techo era un laberinto de hierro oxidado y tablones húmedos. Cada paso crujía como un disparo en medio de la noche. Pedro avanzaba con el peso de su camarada sobre los hombros. La luna se ocultaba tras nubes densas, como si también observara en silencio. Abajo, las linternas seguían sus movimientos. Una ráfaga de viento levantó una lona vieja, dejando al descubierto cajas de armas. Pedro maldijo en voz baja. La evidencia estaba frente a sus ojos. Aquello no era un simple negocio, era una guerra en preparación. El hombre rescatado intentó hablar, pero apenas pudo toser. Pedro le hizo callar, escuchando con atención. Un dron zumbaba en el aire, con luces rojas parpadeantes. Se agachó de inmediato, cubriendo al herido. La máquina pasó lentamente, como un cazador oliendo su presa. El corazón de Pedro golpeaba en su pecho como martillo. Si lo detectaban, la cacería sería implacable. Esperó unos segundos eternos hasta que el dron se alejó. «Tenemos que salir del puerto», susurró. Pero sabía que era casi imposible. El perímetro estaba cerrado y cada salida vigilada. Recordó una vieja alcantarilla cerca de la torre de carga. Tal vez aún existía, tal vez no. Era su única oportunidad. Con un último esfuerzo, alzó al hombre y reanudó la marcha. El tiempo corría en su contra, y cada sombra podía ser la última. El muelle vibró con un estruendo repentino. Un contenedor se abrió de golpe, derramando cajas al suelo. Los guardias corrieron hacia el ruido, gritando órdenes. Pedro aprovechó la confusión para deslizarse por un pasillo lateral. El olor a óxido y petróleo era sofocante. El hombre herido jadeaba, casi inconsciente. Pedro lo arrastró, sintiendo cómo sus músculos ardían.
Cada metro recorrido parecía una batalla ganada. A lo lejos, una sirena sonó con fuerza. Era la señal de alarma. Ya sabían que había intrusos. El eco metálico del muelle se llenó de pasos apresurados. Pedro se ocultó tras una pila de barriles oxidados. Desde allí vio cómo camiones blindados cerraban las salidas. Estaba atrapado como una rata en una trampa. El hombre rescatado abrió los ojos con esfuerzo. «No lo entiendes, Pedro. Ellos ya lo habían planeado». Pedro lo sacudió, buscando respuestas, pero el herido volvió a desvanecerse. Su rabia hervía, pero debía controlarse. Cada segundo perdido era un clavo más en su ataúd. Escuchó motores encendiéndose. El puerto entero se preparaba para la cacería. Pedro apretó el cuchillo con los dientes. No tenía armas de fuego, solo ingenio y voluntad, y ambas serían puestas a prueba esa misma noche. Una lluvia fina comenzó a caer, oscureciendo aún más el ambiente. El agua resbalaba por su rostro, mezclándose con el sudor. Pedro avanzaba en silencio, con los sentidos al máximo. Cada sombra podía esconder un rifle apuntando a su cabeza. La humedad hacía que el suelo metálico resbalara. Sus botas chirriaban, obligándolo a moverse más lento. Escuchó un disparo lejano, seguido de un grito ahogado. Sabía que los guardias no tenían piedad. Sostuvo al hombre herido contra su costado. La respiración del camarada era un hilo débil. Pedro lo sacudió suavemente. «Aguanta, aún no hemos terminado», susurró. El hombre abrió los labios con esfuerzo. «Busca el manifiesto. En la torre». Pedro se inclinó, atento a cada palabra. «Ahí está todo, nombres, fechas». La voz se apagó como una llama moribunda. Pedro comprendió que el documento era la clave. Sin él, todo quedaría en la oscuridad. Con él podía desenmascarar a la organización. Levantó la vista hacia la torre de carga, iluminada por reflectores. Estaba lejos, rodeada de enemigos, pero no había otra opción. Inspiró hondo, llenando sus pulmones de frío y miedo, y juró que llegaría allí, aunque le costara la vida. Pedro se desplazó bordeando la muralla de contenedores. La lluvia aumentaba, apagando las luces más débiles. El muelle era ahora un tablero de ajedrez, con él como rey acorralado. Sus oídos captaban voces entrecortadas por los comunicadores. «Objetivo en movimiento. Zona norte. Repito, zona norte». Se detuvo de golpe, comprendiendo que lo rastreaban. No había margen de error. Se escondió bajo un remolque abandonado, cubriendo al herido con su chaqueta. Desde allí vio pasar botas y rifles a menos de 1 metro. El agua goteaba desde la chapa, marcando un compás insoportable. Contuvo la respiración mientras un haz de luz recorría el suelo. El guardia apuntó justo hacia donde estaban. Pedro sintió cómo la sangre le helaba las venas. Cuando el soldado se inclinó, Pedro saltó como un felino. Lo derribó en silencio, tapándole la boca. El cuchillo se hundió rápido, sin dar tiempo a un grito. El cuerpo cayó junto a ellos, pesado y húmedo. Pedro lo apartó, jadeando en silencio. El hombre rescatado lo miró con ojos de terror. «Ya no soy el mismo, Pedro. Ellos me cambiaron». Pedro sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. No había espacio para emociones. Tomó el arma del guardia caído. Por primera vez esa noche tenía fuego en sus manos, y con él una esperanza renovada de sobrevivir. Pedro sostuvo el rifle con manos firmes, como si siempre le hubiera pertenecido. El frío del metal le devolvía una calma extraña. Observó los pasillos iluminados del muelle y calculó su ruta. El herido descansaba contra una pared de contenedores, apenas consciente. «No me dejes aquí», murmuró entre jadeos. Pedro se inclinó y lo tomó del brazo. «Nos vamos juntos, nadie queda atrás», respondió con dureza. Las luces de los focos giraban como ojos vigilantes. El zumbido de otro dron cortó el aire. Pedro apuntó con rapidez y disparó una ráfaga. El aparato cayó en llamas, estrellándose contra el agua. Los guardias gritaban órdenes desde la distancia. «Está armado. No lo dejen escapar». El eco multiplicaba la amenaza en todas direcciones. Pedro avanzó disparando en ráfagas cortas. Cada bala era un rugido que lo acercaba a la torre de carga. El herido se aferraba a su cintura,
arrastrando los pies. La lluvia borraba la sangre del suelo, pero no la del recuerdo. Un proyectil rozó su hombro, arrancando un grito ahogado. La piel ardía, pero no podía detenerse. El objetivo brillaba frente a él, la torre iluminada como un faro maldito. Todo dependía de llegar allí. Sus músculos gritaban por descanso, pero su mente ordenaba avanzar. Cada paso era un desafío a la muerte. Y Pedro Alonso no pensaba perder. La torre se erguía como un coloso de hierro rodeada de guardias. Pedro se ocultó tras un camión para observar. Contó al menos 10 hombres fuertemente armados. Todos estaban concentrados en proteger la entrada principal. El herido respiraba con dificultad, apoyado en la rueda del vehículo. «Es allí. Dentro está el manifiesto», susurró débilmente. Pedro asintió, aunque ya lo sabía. El documento era su única carta contra esa red criminal, pero entrar significaba lanzarse al infierno de frente. Observó los techos, buscando una ruta alternativa. Vio una escalera de servicio mal asegurada en un costado. Era arriesgado, pero posible. «Quédate aquí. Si no regreso, huye cuando puedas», dijo Pedro. El hombre lo tomó del brazo con fuerza sorprendente. «Si entras, recuerda que ellos te esperan». Pedro lo miró con sospecha. ¿Era advertencia o amenaza? No había tiempo para pensar. Soltó el brazo y corrió hacia la escalera. La lluvia lo golpeaba como agujas. Sus botas resonaban en los peldaños metálicos. Cada metro lo acercaba más a la verdad y a la muerte. En la cima, la puerta de emergencia estaba entornada. Pedro la empujó con un silencio calculado y entró. El interior de la torre olía a polvo, grasa y secretos viejos. El eco de sus pasos se mezclaba con el zumbido de generadores ocultos. Subió por un pasillo angosto con el rifle en alto. En las paredes colgaban planos descoloridos del puerto. Todo parecía un santuario de operaciones clandestinas. Una luz débil escapaba por una puerta entreabierta. Pedro avanzó con cautela, sudor frío recorriendo su espalda. Espió por la rendija y vio una mesa repleta de documentos. Encima, un maletín abierto mostraba carpetas selladas, entre ellas una con la palabra «manifiesto». Su corazón se aceleró, sabiendo que era lo que buscaba. Pero no estaba solo. 2 hombres armados conversaban junto a la mesa. Uno fumaba, el otro revisaba los papeles con lentitud. Pedro retrocedió un instante, evaluando sus opciones. No podía enfrentarlos de frente. Necesitaba distracción. Sacó un casquillo de bala de su bolsillo y lo lanzó por el pasillo. El metal rebotó contra el suelo con un eco lejano. Los hombres se giraron de inmediato, tensos. «¿Qué fue eso?», preguntó uno. «Revisa, yo me quedo aquí», respondió el otro. El guardia salió hacia el pasillo, rifle en mano. Pedro se pegó a la pared, listo para atacar. El juego del cazador apenas comenzaba. El guardia avanzó despacio, con el dedo en el gatillo. La linterna iluminaba las paredes húmedas. Pedro aguardó en silencio, conteniendo la respiración. Cuando el hombre pasó a su lado, lo tomó por el cuello. Lo arrastró hacia la oscuridad y lo derribó sin ruido. El cuchillo se hundió rápido, cortando el último aliento. El cuerpo quedó inmóvil, oculto en las sombras. Pedro limpió la hoja en su chaqueta y se concentró. El segundo guardia seguía dentro, de espaldas a la puerta. Revisaba papeles, ajeno al peligro. Pedro se deslizó como una sombra y levantó el rifle. Ni un movimiento. Susurró con voz helada. El hombre se giró, sorprendido. Sus ojos mostraban más miedo que rabia. «¿Quién eres?», alcanzó a decir. Pedro no respondió, avanzó y lo golpeó en la sien con la culata. El guardia cayó inconsciente, derramando cenizas del cigarro. El silencio volvió a reinar en la sala. Pedro se acercó a la mesa con pasos rápidos. Sus manos temblaban al tocar la carpeta marcada. Allí estaba el manifiesto completo. Nombres, fechas, rutas de envío, todo. Con ese documento podía acabar con la red. Lo guardó en su chaqueta con cuidado. Y entonces escuchó pasos en la escalera. El sonido de botas subiendo era cada vez más claro. Pedro apretó el rifle, sabiendo que el tiempo se acababa. Arrastró al guardia inconsciente detrás de un escritorio. Buscó una salida, pero solo había la puerta principal y la escalera.
El manifiesto pesaba en su chaqueta como un tesoro maldito. La voz de un capitán resonó desde abajo. «Aseguren la torre, Alonso está aquí». Pedro maldijo en silencio. Tenía apenas segundos para decidir. Miró por una ventana estrecha al otro lado de la sala. Daba al vacío del muelle unos 10 metros de altura. Era una caída letal, pero menos que las balas. Escuchó cómo la puerta comenzaba a forzarse. El metal vibraba con cada golpe. Pedro respiró hondo, guardó el rifle y se acercó a la ventana. El viento y la lluvia lo recibieron con furia. Sus manos sudaban, pero no podía dudar. La puerta cedió con un estruendo brutal. Gritos llenaron la sala. «Ahí está». Pedro saltó sin pensarlo 2 veces. El aire le cortó el rostro en la caída. Se golpeó contra una lona extendida sobre cajas. El impacto le robó el aire de los pulmones. Tosió, jadeando, pero estaba vivo. Y el manifiesto seguía con él. La cacería acababa de intensificarse. Pedro rodó fuera de la lona, con el pecho ardiendo por el golpe. El viento le lanzó la lluvia de lleno en el rostro. Desde la torre, los guardias gritaban y apuntaban con sus rifles. Las balas comenzaron a silbar a su alrededor. Se arrastró tras un contenedor, apretando el manifiesto contra su cuerpo. Cada disparo hacía temblar el metal que lo protegía. El herido lo esperaba a lo lejos, escondido bajo el camión. Sus ojos suplicaban, pero también mostraban miedo. Pedro respiró hondo, cargó el rifle y devolvió fuego. El eco de las balas se mezclaba con el rugido del mar. Uno de los reflectores se quebró con su disparo, apagando parte del muelle. La oscuridad fue su aliada, envolviéndolo en sombras. Avanzó a toda prisa, esquivando cajas y charcos. Las botas chapoteaban en la lluvia como tambores de guerra. «Deténganlo, no puede salir con esos documentos». Las voces enemigas lo seguían como cuchillos en la espalda. Pedro alcanzó al herido y lo levantó con un gruñido. «Tenemos lo que necesitamos, ahora tenemos que huir». El hombre asintió, aunque apenas podía mantenerse en pie. Las sirenas sonaban por todo el puerto. Helicópteros se acercaban en la distancia. El cielo se iluminaba con luces rojas intermitentes. Pedro comprendió que el círculo se cerraba, pero también que aún tenía una salida. Y estaba decidido a encontrarla. Pedro condujo al herido hacia un pasillo estrecho entre depósitos de combustible. El olor era penetrante, casi irrespirable. Sus botas resbalaban en el barro mezclado con aceite. Los motores de los helicópteros rugían más cerca cada segundo. El herido tosió sangre, manchando la chaqueta de Pedro. «Déjame, yo solo soy un peso muerto», murmuró. Pedro lo miró con dureza. «Eres la prueba de lo que hacen. No voy a dejarte atrás». Sus palabras eran firmes, pero su corazón dudaba. El hombre se había convertido en un misterio de lealtades rotas. A lo lejos, pasos apresurados se acercaban. Pedro apoyó al herido contra un tanque metálico. Levantó el rifle y apuntó hacia la esquina. 3 guardias aparecieron, armados hasta los dientes. Sin vacilar, Pedro disparó. El primero cayó de inmediato. El segundo respondió con una ráfaga que rozó su cabeza. Pedro rodó por el suelo, disparando de regreso. El tercero intentó flanquearlo, pero Pedro lo sorprendió con el cuchillo. La lucha fue brutal y corta. El cuerpo del enemigo cayó al barro, inmóvil. Pedro jadeaba, empapado de sudor y sangre. El herido lo observaba con una mezcla de miedo y admiración. «No sé si eres un salvador o un demonio», murmuró. Pedro no contestó, simplemente lo levantó de nuevo. El muelle se sacudió con el estruendo de los helicópteros sobrevolando. Las hélices levantaban agua y polvo, cegando la vista. Focos potentes buscaban entre los contenedores como ojos de gigantes. Pedro avanzaba encorvado, protegiendo al herido bajo su brazo. Cada paso era un desafío contra el tiempo y la muerte. Una voz metálica retumbó desde un altavoz. «Pedro Alonso, ríndete. Estás rodeado». Pedro apretó los dientes, sabiendo que era cierto. Aún así, no podía entregar el manifiesto. La voz volvió a sonar. «Este es tu último aviso». El herido lo miró con desesperación. «Si no nos rendimos, nos matarán aquí mismo». Pedro negó con la cabeza. «Si me rindo, todo habrá sido en vano».
La lluvia golpeaba con más fuerza, oscureciendo el muelle. Pedro buscó con la mirada alguna salida. Entonces recordó la vieja alcantarilla cerca de la grúa oxidada. Tal vez aún podía alcanzarla. Disparó contra los reflectores, apagando la luz. El caos reinó por unos segundos. Aprovechó el desconcierto para correr hacia la grúa. El herido tropezaba, pero Pedro lo arrastraba sin detenerse. Las balas caían como lluvia de fuego a su alrededor. El eco de la persecución lo empujaba hacia adelante. Y en su interior, la determinación ardía más fuerte que nunca. La grúa oxidada se alzaba como un esqueleto olvidado en medio del muelle. Bajo ella, el suelo mostraba una tapa de hierro semienterrada. Pedro la reconoció al instante, la entrada a la alcantarilla. El herido se dejó caer de rodillas, agotado. Pedro se arrodilló a su lado, tratando de abrir la tapa. El metal estaba corroído, pero firme. Sus manos resbalaban con la lluvia. Escuchó pasos apresurados acercándose. Los enemigos no tardarían en alcanzarlos. Golpeó con la culata del rifle contra el hierro. Finalmente, la tapa cedió con un chirrido agudo. Un olor nauseabundo escapó de la abertura. Sin pensarlo, empujó al herido dentro. «Baja, es nuestra única oportunidad», ordenó. El hombre cayó pesadamente en la oscuridad. Pedro lo siguió de inmediato, cerrando la tapa sobre sus cabezas. El mundo se volvió silencio y tinieblas. Solo quedaba el goteo constante del agua subterránea. El aire era espeso, cargado de humedad y podredumbre. Pedro encendió una pequeña linterna que llevaba en el cinturón. La luz reveló túneles infinitos, cubiertos de moho. «Estamos dentro, pero aún no seguros», murmuró. El herido tosió, escupiendo sangre en la piedra húmeda. Pedro lo sostuvo firme, avanzando paso a paso. La oscuridad ahora era su único refugio. El túnel se extendía como un laberinto sin fin bajo el puerto. Las paredes rezumaban agua, formando charcos oscuros en el suelo. El eco de sus pasos se multiplicaba como voces fantasmales. Pedro avanzaba con cautela, sosteniendo al herido. La linterna iluminaba ratas que huían entre las sombras. El aire era tan pesado que cada respiración dolía. Detrás de ellos se escuchaban ruidos metálicos. Pedro comprendió que los guardias también habían encontrado la entrada. El tiempo volvía a jugar en su contra. El herido balbuceaba frases incoherentes. «Ellos saben quién eres, saben lo que ocultas». Pedro lo miró con desconfianza. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué saben de mí?» El hombre apenas pudo reír con un hilo de voz. «No eres cazador, Pedro. Eres parte de la presa». Sus palabras cayeron como plomo en el corazón de Alonso. El eco de pasos enemigos se hizo más fuerte. Pedro apagó la linterna y se apoyó en la pared húmeda. El silencio absoluto lo envolvió. Solo el goteo y la respiración pesada del herido llenaban el aire. Los guardias se acercaban, linternas brillando a lo lejos. Pedro apretó el rifle con ambas manos. El manifiesto seguía en su chaqueta, ardiendo como un secreto maldito. Estaba listo para pelear incluso en la oscuridad, porque sabía que la verdad valía más que su vida. El túnel vibró con el estruendo de los pasos enemigos acercándose. Pedro respiraba lento, intentando fundirse con las sombras. El herido gemía, incapaz de contener el dolor. Pedro le tapó la boca con firmeza, susurrando: «Silencio». Las linternas de los guardias se reflejaron en las paredes húmedas. El resplandor avanzaba como un monstruo luminoso. Pedro esperó el momento exacto, tenso como una trampa. Cuando los guardias pasaron frente a su escondite, salió disparando. El primer disparo apagó una de las linternas. El túnel se llenó de ecos y gritos. Pedro rodó por el suelo, esquivando una ráfaga. El herido se arrastraba como podía hacia un rincón. La confusión reinaba en la oscuridad. Los guardias gritaban órdenes contradictorias. Pedro aprovechó para atacar con el cuchillo. El filo brilló apenas un segundo antes de hundirse en carne. La sangre se mezcló con el agua estancada del suelo. El eco de la muerte se extendió por los túneles. El resto de los guardias retrocedió, asustado. Pedro recogió la linterna caída y la apuntó hacia adelante. El camino seguía descendiendo en espiral. «Debemos seguir, aquí no podemos quedarnos», dijo con voz grave.
El herido apenas pudo asentir, jadeando. Pedro lo tomó de nuevo bajo el brazo, y ambos se internaron más en las entrañas de la ciudad. El aire se volvió más denso a medida que descendían. El hedor era insoportable, pero Pedro seguía firme. Su mente no dejaba de repasar las palabras del herido. Parte de la presa resonaba como un eco venenoso. ¿Qué significaba realmente? El manifiesto en su chaqueta parecía pesar el doble. Pedro encendió la linterna y enfocó las paredes. Había símbolos grabados en el moho, círculos, cruces y números incomprensibles. El herido levantó la mano temblorosa. Son marcas de ruta. Ellos las dejaron para guiarse. Pedro frunció el ceño, entendiendo que no era el primero en recorrer ese lugar. El túnel se dividía en 3 direcciones. El silencio era absoluto, salvo por las gotas cayendo. Pedro eligió el camino central, guiado por un instinto inquebrantable. El herido tosió sangre, manchando la piedra. «No vamos a salir de aquí», susurró con desesperanza. Pedro lo sostuvo con fuerza. «Saldrás, te lo prometo». El eco de voces enemigas volvió a escucharse a lo lejos. No había tiempo para dudas. Apretó el paso, arrastrando al hombre con determinación. El túnel parecía alargarse infinitamente. Cada sombra escondía una amenaza. Y Pedro sabía que aún no había visto lo peor. La linterna iluminó una compuerta oxidada al final del pasillo. Pedro la empujó con todas sus fuerzas, pero no cedió. El herido cayó de rodillas, exhausto. «No podemos seguir», murmuró casi sin voz. Pedro apretó los dientes y volvió a intentarlo. El hierro chirrió, pero permaneció firme. Detrás, los pasos enemigos resonaban más cerca. No había tiempo que perder. Sacó una granada de humo de su cinturón, la encendió y la lanzó hacia el pasillo. El humo llenó el túnel como una niebla espesa. Aprovechó la confusión para patear la compuerta con todas sus fuerzas. Finalmente, el metal cedió con un crujido ensordecedor. Del otro lado, un pasaje aún más oscuro se abría. «Vamos», dijo, arrastrando al herido consigo. El hombre apenas podía mantener los ojos abiertos. El pasillo conducía a un espacio más amplio. Una sala subterránea, con tuberías rotas y agua corriendo por doquier. En las paredes había más símbolos, pintados con pintura roja. El herido tembló al verlos. Ellos ya estuvieron aquí. «Nos esperan». Pedro levantó el rifle, preparado para cualquier cosa. El aire olía a óxido y sangre. Cada gota que caía sonaba como un reloj macabro. La trampa estaba a punto de cerrarse. En el centro de la sala, una luz débil parpadeaba. Una bombilla colgaba de un cable, iluminando lo justo. Pedro avanzó con el arma en alto, cubriendo todos los ángulos. El herido se apoyaba en una tubería, respirando con dificultad. De pronto, una risa resonó en la oscuridad. Era seca, profunda, como la de un cazador jugando con su presa. Pedro giró en todas direcciones, buscando el origen. «¿Pedro Alonso? ¿Por fin aquí?», dijo una voz desconocida. El eco hacía imposible ubicarla. «Has corrido mucho, pero ya no hay salida». El herido abrió los ojos con terror. «Es él», susurró antes de caer inconsciente. Pedro lo sostuvo, bajándolo lentamente al suelo. El corazón le latía como un tambor. Sabía que la voz pertenecía a alguien que lo conocía. «Muéstrate», gritó al vacío. La risa volvió, más fuerte. «Todo a su tiempo. Primero, quiero ver cuánto resistes». Una sombra se movió entre los pilares. Pedro disparó, pero la figura desapareció. El eco de los pasos resonó en el techo. «No soy uno de tus hombres, yo soy quien dicta las reglas aquí». Pedro apretó el arma, sintiendo que la cacería apenas comenzaba. La tensión era insoportable, como un nudo en la garganta, y entendió que había entrado en un juego mucho más peligroso. La bombilla parpadeó y luego se apagó, sumiendo todo en la oscuridad. Pedro encendió su linterna, moviéndola de un lado a otro. El silencio era total, salvo por el goteo del agua. El herido yacía inmóvil en el suelo. Pedro lo revisó rápidamente. Seguía respirando, aunque débil. La voz volvió a resonar, ahora más cerca. «Ese hombre no es lo que crees». Pedro levantó la linterna, intentando localizar al hablante.
Una sombra pasó fugazmente por el borde de la luz. Disparó, pero la bala solo chocó contra metal. El eco de la risa lo rodeó de nuevo. ¿De verdad crees que llevas el control? Pedro se agachó, protegiendo al herido con su cuerpo. Cada músculo estaba en tensión máxima. Un ruido metálico sonó sobre su cabeza. Algo cayó al suelo con un golpe seco. Era una grabadora portátil, encendida. De ella salió la misma voz burlona. Pedro comprendió que lo estaban manipulando. Mientras apuntaba al aparato, un disparo rebotó contra la pared. La bala pasó tan cerca que sintió el aire cortarle la piel. Pedro rodó, buscando cobertura tras una tubería rota. El enemigo estaba en la sala, acechando entre sombras. La verdadera caza acababa de empezar. Y Pedro sabía que solo uno saldría vivo de allí. Pedro respiraba hondo. El eco del disparo aún vibraba en sus oídos. El enemigo se movía en la penumbra como un espectro. Cada sombra era una amenaza, cada ruido un posible ataque. Pedro mantenía la linterna baja para no revelar su posición. El herido seguía inconsciente a sus pies. Una gota de sudor resbaló por su frente. «Sal de una vez», murmuró entre dientes. El silencio fue la única respuesta. Luego, una ráfaga de disparos iluminó el lugar. Pedro rodó hacia la izquierda, devolviendo fuego. Las balas destrozaron tuberías y chispas saltaron en el aire. El humo comenzó a llenar la sala. Entre la confusión, una figura se abalanzó contra él. Pedro esquivó por centímetros, sintiendo un filo pasar cerca de su cuello. Forcejearon en la oscuridad, golpe contra golpe. El enemigo era fuerte y veloz, preparado para la caza. Pedro le propinó un cabezazo brutal, rompiendo momentáneamente el contacto. Retrocedió, apuntando con el arma, pero la figura ya se había ocultado. Su respiración era un rugido en la sala silenciosa. «No eres como los demás», dijo la voz, jadeante pero burlona. Pedro sabía que aquella era apenas la primera prueba. El juego macabro apenas comenzaba. El enemigo disfrutaba de la tensión, y Pedro entendía que cada segundo perdido podía costarle la vida. La caza continuaba en la oscuridad. La linterna comenzó a parpadear, amenazando con apagarse. Pedro golpeó el costado, intentando mantenerla encendida. La penumbra lo envolvía como un sudario. «¿Qué quieres de mí?», gritó al aire. El eco devolvió sus palabras multiplicadas. Una risa distante respondió: «Quiero ver de qué estás hecho». Pedro se movió pegado a las paredes, con pasos silenciosos. Cada tubería podía ocultar al cazador. El herido respiraba débilmente, como un reloj que se apaga. Pedro sabía que debía protegerlo, aunque fuera un lastre. El enemigo lanzó un objeto que rodó por el suelo. Pedro disparó instintivamente, pero no era una bomba. Era una máscara negra, vieja y manchada de sangre. «¿La recuerdas?», dijo la voz. Pedro la levantó con la linterna y un escalofrío recorrió su espalda. Esa máscara era idéntica a la de los hombres que lo habían perseguido meses atrás. Todo estaba conectado. El enemigo lo sabía y jugaba con su memoria. Pedro apretó los puños, conteniendo la rabia. No podía permitirse perder el control. Dio un paso adelante, decidido a enfrentar lo que viniera. El metal crujió bajo sus botas, delatando su posición. En ese instante, una silueta apareció frente a él. Sus ojos brillaban en la penumbra. El verdadero duelo estaba por empezar. El enemigo atacó sin aviso, cuchillo en mano. Pedro levantó el rifle, bloqueando la embestida. Las chispas saltaron cuando el filo rozó el metal. Retrocedió un paso, manteniendo el equilibrio. El enemigo se movía como una sombra líquida. Golpes rápidos, precisos, diseñados para matar. Pedro esquivó dos, recibió un tercero en el brazo. La sangre manchó su manga, pero no soltó el arma. Con un giro brusco, embistió al rival contra una tubería. El impacto resonó en toda la sala. El enemigo cayó de rodillas, pero se levantó enseguida sonriendo. «Eso es, así te quiero», murmuró con voz ronca. Pedro no respondió, solo cargó de nuevo el arma. El hombre lanzó otra carcajada y desapareció entre las sombras. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Pedro respiraba con dificultad, el brazo ardiendo de dolor. Miró al herido, que seguía inconsciente en el suelo. No podía moverse rápido cargándolo a cuestas.
Tenía que tomar una decisión pronto: seguir cazando al enemigo o encontrar otra salida. El eco de pasos volvió a sonar, alejándose esta vez. Pedro entendió que lo estaban guiando. No era una huida, era una invitación, y él no tenía más remedio que aceptarla. El juego mortal continuaba. Siguiendo el sonido de los pasos, Pedro avanzó por un corredor lateral. El suelo estaba cubierto de agua y óxido. La linterna apenas iluminaba un par de metros. Cada rincón parecía un ojo observador. El enemigo se había convertido en un fantasma. Pedro no sabía si lo acechaba desde adelante o desde atrás. Su respiración resonaba como un tambor en el túnel. El rifle pesaba más que nunca en sus manos. El recuerdo de la máscara lo perseguía. Aquellos hombres, aquella misión fallida, todo volvía a la mente. El enemigo lo conocía demasiado bien. Lo estaba atacando no solo con cuchillos, sino con recuerdos. De pronto, un haz de luz apareció al final del túnel. Pedro se tensó, apuntando con precisión. Era una puerta metálica, abierta, de la que emanaba un resplandor. Dentro se escuchaban voces apagadas. No era el enemigo solo. Había más personas allí. El corazón de Pedro se aceleró aún más. Empuñó el arma, listo para entrar. La voz volvió a sonar. «Pasa, te estábamos esperando». El eco convirtió la frase en un canto siniestro. Pedro respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. Detrás de él quedaba el herido, abandonado en la sala. Delante lo esperaba un destino incierto. Y Pedro dio el primer paso hacia la luz. El resplandor lo cegó por un instante al cruzar la puerta. La sala era enorme, llena de maquinarias oxidadas. Cables colgaban del techo como serpientes muertas. En el centro, varias figuras lo observaban en silencio. Todos llevaban máscaras negras, idénticas a la que había visto antes. Pedro apuntó el rifle hacia ellos sin titubear. Nadie se movió, como si esperaran una señal. El eco de la risa volvió a llenar el aire. Desde lo alto, en una pasarela metálica, apareció el enemigo. No llevaba máscara, su rostro estaba descubierto. Pedro lo reconoció de inmediato. Era un hombre del pasado, alguien que creyó muerto. El impacto fue como un golpe en el pecho. «Imposible», murmuró con rabia. El hombre sonrió, abriendo los brazos como un anfitrión. «Bienvenido al final de tu recorrido, Pedro Alonso». Las figuras enmascaradas dieron un paso adelante al unísono. El suelo tembló bajo sus botas. Pedro apretó el gatillo, pero no disparó aún. Sabía que un movimiento en falso lo condenaría. El enemigo lo miraba desde arriba, disfrutando cada segundo. Ahora entiendes quién maneja los hilos. La tensión era insoportable, como si el aire se rompiera. Pedro respiró hondo, preparándose para lo inevitable. Y comprendió que la verdadera guerra apenas comenzaba. Pedro se quedó inmóvil, con el dedo en el gatillo, mientras los enmascarados avanzaban lentamente. Sus pasos resonaban como tambores de guerra en la sala metálica. El aire estaba impregnado de óxido, humo y tensión. Desde la pasarela, el hombre sin máscara lo observaba como un rey en su trono. «No has cambiado, Pedro. Todavía luchas contra fantasmas», dijo con voz grave. Pedro apretó la mandíbula sin perder la mira. «Tú no deberías estar vivo», respondió con un hilo de voz cargado de furia. El hombre sonrió, como si hubiera esperado esas palabras. Las figuras enmascaradas formaron un círculo alrededor de Pedro. Sus respiraciones eran sincronizadas, casi mecánicas. El eco del pasado lo golpeó con fuerza. Aquella misión, la traición, la sangre derramada. Todo estaba conectado y ahora lo comprendía con claridad. «Esto no es un encuentro, es un juicio», dijo el hombre desde arriba. Pedro giró sobre sí mismo, apuntando en todas direcciones. El círculo se cerraba cada vez más. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. El herido que había dejado atrás quizá ya estaba perdido. Aquí y ahora solo había un camino: sobrevivir. Uno de los enmascarados se abalanzó contra él. Pedro disparó. El estruendo retumbó en las paredes. El cuerpo cayó al suelo, rígido como una marioneta cortada. El resto no retrocedió. Al contrario, avanzaron aún más. El hombre en la pasarela aplaudió, disfrutando del espectáculo.
Demuestra, una vez más, por qué todos te temen, gritó. Y Pedro, rodeado por enemigos, entendió que la noche estaba lejos de terminar. Pedro se inclinó sobre el cuerpo del enemigo caído, recuperando su cuchillo empapado en sangre. El eco de los disparos aún vibraba en sus oídos, como un tambor de guerra interminable. El muelle estaba en sombras, húmedo, impregnado de olor a óxido y pólvora. Los enmascarados seguían acercándose, imparables, como si fueran parte de una sola criatura. Pedro apretó la mandíbula, recordando que rendirse no era una opción. Sus músculos dolían, pero la rabia lo mantenía en pie. Disparó contra la primera silueta y el cuerpo cayó pesadamente al agua. El chapoteo resonó como un grito apagado. Dos más se lanzaron contra él, con machetes brillando bajo la luz tenue. Pedro esquivó y clavó el cuchillo en el costado de uno, torciendo con furia. El enemigo se desplomó, gimiendo hasta quedar inmóvil. El otro lo golpeó con el mango del arma, haciéndolo retroceder. Mareado, Pedro apoyó la espalda contra un contenedor frío. Respiró hondo, forzando aire a sus pulmones. El atacante levantó el machete para el golpe final. Pedro disparó sin mirar y el hombre cayó de rodillas. El eco metálico de su arma al chocar contra el suelo fue un alivio fugaz. Pedro se arrastró hacia adelante, con la vista nublada por el humo. Los enmascarados parecían multiplicarse, rodeándolo. Entonces una figura apareció en lo alto de la pasarela. La luz roja de una lámpara iluminó su rostro parcialmente. Pedro se quedó helado, sintiendo que el pasado lo golpeaba con fuerza. Aquella silueta no podía ser un desconocido. Con cada paso que daba, la verdad se volvía más clara. El fantasma tenía un nombre: Rafael. Pedro no podía creer lo que veía. ¿Rafael?, susurró con la voz quebrada. El hombre sonrió con cinismo, descendiendo lentamente la escalera. Pensaste que estaba muerto. Todos lo pensaron. Sus palabras eran como cuchillas que se clavaban en viejas cicatrices. Pedro sintió que el aire se volvía más denso, imposible de respirar. Rafael había sido más que un compañero, había sido un hermano, pero también el traidor que lo entregó en la selva años atrás. No eras fuerte, Pedro. Por eso te dejé, dijo con voz fría. La rabia se mezcló con el dolor en el pecho de Pedro. Me vendiste, y aún respiras como si nada, respondió. Rafael rió, un sonido vacío y cruel. Te vendí porque valías más que todos nosotros, y todavía lo vales. Los enmascarados hicieron un círculo, dejando espacio entre ambos. La confrontación era inevitable. Pedro levantó el cuchillo, su mirada fija en la del traidor. Rafael sacó una pistola cromada, brillante bajo la tenue luz. Esto termina aquí, dijo Pedro con voz dura. Sí, aquí y ahora, respondió Rafael apuntándole a la cabeza. El silencio era tan espeso que hasta las olas parecían contenerse. De pronto, un trueno estalló en el cielo, ocultando el disparo. Pedro rodó al suelo, esquivando la bala por centímetros. Se levantó furioso y lanzó su cuchillo. La hoja rozó la mejilla de Rafael, dejando una marca de sangre. El duelo había comenzado y no había vuelta atrás. El choque entre ambos fue brutal, un torbellino de golpes y rabia. Rafael disparaba mientras Pedro se lanzaba con un tubo oxidado. El sonido metálico de los choques iluminaba la oscuridad con chispas. La lluvia fina comenzaba a caer sobre el muelle. Pedro, con cada golpe, descargaba años de odio acumulado. Rafael resistía, con la mirada ardiendo de soberbia. Un disparo rozó el brazo de Pedro, quemándole la piel. El dolor lo hizo gritar, pero también lo impulsó a seguir. Embistió a Rafael con el tubo, golpeando la pistola de su mano. El arma cayó al suelo, resonando como un eco de derrota. Rafael respondió con un puñetazo directo al rostro. Pedro tambaleó, escupiendo sangre, pero no cedió. Recordó la selva, las noches de hambre y traición. Por esto, murmuró y golpeó el estómago de Rafael con furia. El aire escapó del traidor en un gruñido seco. Ambos cayeron al suelo, luchando como bestias. Rafael intentó estrangular a Pedro, apretando con fuerza. El mundo de Pedro se oscureció, la vista se le nublaba. Con un último esfuerzo, tomó un vidrio roto y lo clavó en el brazo enemigo. Rafael soltó un rugido desgarrador y lo liberó.
Pedro se levantó tambaleante, respirando con dificultad. Rafael, sangrando, lo miraba con furia descontrolada. «Nunca podrás destruir lo que empezamos», gritó. Pedro levantó la mirada, siguiendo la dirección de su dedo. En lo alto brillaba un detonador con una luz roja parpadeante. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El detonador estaba conectado a los explosivos bajo el muelle. Rafael sonrió con crueldad, mostrando los dientes ensangrentados. «Si muero, todos morimos», dijo con voz ronca. Pedro apretó los dientes, sosteniendo el tubo con firmeza. Donovan apareció desde las sombras, apuntando con su arma. «Pedro, dispara ya», gritó. Pero Pedro dudó, con el dedo sobre el gatillo. No quería arriesgarse a que Rafael alcanzara el detonador. Rafael aprovechó esa vacilación y corrió hacia las escaleras. Pedro disparó. La bala rozó su pierna. El traidor tropezó, pero siguió arrastrándose hacia la pasarela. El pitido del detonador se volvió más rápido, amenazante. Donovan disparó. La bala impactó en la barandilla a centímetros de Rafael. «¡Maldito seas!», rugió Rafael, levantándose con dificultad. Pedro corrió tras él, la respiración ardiendo en su pecho. El muelle temblaba con cada segundo que pasaba. Rafael levantó la mano hacia el detonador. Pedro saltó, lanzándose sobre él con un rugido. Ambos rodaron por la pasarela, chocando contra los hierros oxidados. El detonador cayó, rebotando varias veces antes de deslizarse. Un destello rojo iluminó sus caras en la penumbra. Pedro logró sujetar la muñeca de Rafael, torciéndola. El traidor gritó de dolor, soltando el control. El detonador cayó al agua oscura, tragado por el mar. Un silencio sepulcral cubrió el muelle tras la caída del detonador. Pedro respiraba con dificultad, sosteniendo aún a Rafael por el cuello. Donovan bajó el arma, observando la escena con tensión. «Se acabó», murmuró Pedro, aunque sabía que no era cierto. Rafael escupió sangre en su rostro y sonrió. «No necesitas explosivos para perderlo todo». Pedro lo empujó contra el suelo, sujetándolo con la rodilla. El traidor intentaba liberarse, pero ya no tenía fuerzas. El mar rugía como si celebrara la caída del detonador. Pedro levantó el cuchillo, pero su mano temblaba. «Hazlo, acaba conmigo», provocó Rafael. Donovan dio un paso adelante, preparado para intervenir. El cuchillo brillaba bajo la luna, suspendido en el aire. Pedro cerró los ojos un instante, viendo flashes de todo lo vivido. La traición, la sangre, la selva, la pérdida de amigos. Abrió los ojos y bajó lentamente el arma. «Number, no mereces la muerte, mereces vivir con lo que eres». Rafael lo miró, descolocado como si no esperara clemencia. Donovan rápidamente lo esposó con cadenas oxidadas. El traidor forcejeó, pero su cuerpo se desplomó, exhausto. Pedro se levantó, mirando el horizonte. El cielo comenzaba a aclararse con tonos rojos y dorados. El muelle, testigo de odio y sangre, se cubría con la luz del amanecer. Rafael gritaba encadenado, pero su voz se ahogaba en la inmensidad del mar. Pedro dio un paso al frente, listo para enfrentar el nuevo día. Pedro caminó lentamente por el muelle, todavía con el eco de la batalla en sus oídos. Donovan lo siguió, vigilando que ningún enmascarado quedara con vida. El suelo estaba cubierto de casquillos, sangre y cuerpos inmóviles. El amanecer traía consigo un aire pesado, como si la noche se negara a irse del todo. Pedro sentía cada herida como un recuerdo de lo que había sobrevivido. La pierna le ardía, el brazo estaba cubierto de cortes y su respiración era irregular. Sin embargo, estaba vivo. Miró al mar, recordando cuántos amigos se habían perdido en aquella guerra. «Valió la pena, Pedro», dijo Donovan con voz baja. Pedro no respondió. Sabía que el precio había sido demasiado alto. Rafael seguía encadenado, tirado en el suelo, escupiendo insultos. «No entiendes nada. Esto no termina aquí», murmuraba con odio. Pedro lo miró un instante y por primera vez no sintió rabia, sino vacío. La venganza que había cargado durante años había perdido sentido. Donovan se acercó y le puso una mano en el hombro. «Has ganado, hermano. Déjalo atrás». Pedro respiró hondo, intentando convencerse de esas palabras. Las gaviotas comenzaron a sobrevolar el muelle, rompiendo el silencio.
El mundo seguía girando, aunque para Pedro parecía detenido. Caminó hasta el borde y dejó que el viento golpeara su rostro. Era como si el mar le pidiera soltarlo todo, rendirse al destino. Cerró los ojos y apretó los puños. No había paz todavía, solo un respiro. Pero ese respiro era suficiente por ahora. El día apenas comenzaba y con él un nuevo capítulo de su vida. El muelle fue asegurado por los pocos hombres de confianza que aún quedaban. Donovan organizaba a los sobrevivientes revisando cada rincón. Pedro se mantenía apartado, sentado sobre una caja metálica. Miraba al horizonte como si buscara respuestas en el mar. El dolor físico lo mantenía despierto, pero el dolor interno era más profundo. ¿Todo lo que hice valió de algo?, se preguntaba en silencio. Donovan se acercó con un botiquín improvisado. Tienes que dejar que te cure, Pedro. Si no, no llegarás a ver mañana. Pedro sonrió con cansancio. Mañana. Suena lejano. Donovan le vendó el brazo con manos firmes. Lo que hemos hecho aquí salvará muchas vidas. No lo olvides. Pedro lo escuchaba, pero su mente estaba lejos. Recordaba la primera vez que conoció a Rafael, las risas, la camaradería, cómo todo terminó en traición y sangre. Él era como un hermano, murmuró bajando la mirada. Donovan apretó los labios. Los hermanos a veces son peores que los enemigos. El silencio entre ambos pesaba más que cualquier herida. El sol seguía subiendo, iluminando el mar con reflejos dorados. Pedro cerró los ojos, dejándose llevar por el murmullo de las olas. Sabía que el final se acercaba, de un modo u otro. Ya no había muelles, ni selvas, ni máscaras que enfrentar. Solo quedaban cuentas pendientes con su propio destino, y pronto tendría que saldarlas. Esa noche el muelle quedó vacío, salvo por Pedro, Donovan y el prisionero. Las fogatas improvisadas daban una luz temblorosa sobre los rostros cansados. Rafael, encadenado, no dejaba de hablar en susurros venenosos. Nada de lo que hagas cambiará lo que eres, Pedro. Pedro lo miró con cansancio, sin responder. Donovan lo vigilaba de cerca, con el dedo sobre el gatillo. No le escuches, solo quiere quebrarte, le dijo. Pero Pedro ya estaba quebrado desde hacía mucho tiempo. La noche era fría y el viento traía olor a sal y hierro. Pedro se apartó, caminando hasta el borde del muelle. Se quedó mirando la oscuridad del mar como si quisiera fundirse en ella. ¿Y si todo fue un error?, se preguntó. Su vida entera había sido lucha, sangre y pérdida. No recordaba la última vez que había reído de verdad. Donovan se acercó, colocando un abrigo sobre sus hombros. Aún puedes elegir, no todo está perdido. Pedro suspiró, sin saber si esas palabras eran verdad. Rafael soltó una carcajada, rompiendo el silencio. Siempre fuiste un soldado, Pedro. No sabes vivir en paz. Pedro apretó los puños, pero no respondió. La luna brillaba en lo alto, reflejándose en las aguas agitadas. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. El destino lo esperaba, cruel e inevitable. Y Pedro lo aceptaba con resignación, porque en el fondo ya no temía al final. El amanecer llegó con un viento fuerte que barría las cenizas del muelle. Pedro se levantó lentamente, con las rodillas pesadas por el cansancio. Donovan preparaba el transporte para salir de allí. Rafael, encadenado, seguía murmurando amenazas. Podrás matarme, pero otros vendrán. Esto nunca se acaba. Pedro lo escuchó, pero ya no sentía odio. Solo veía a un hombre vacío, consumido por su propia ambición. Donovan lo empujó al vehículo, asegurando las cadenas. Pedro caminó hacia la orilla, mirando una última vez el lugar de la batalla. Cada rincón le recordaba a alguien que ya no estaba. El precio había sido alto, demasiado alto. Cerró los ojos, dejando que el viento le golpeara el rostro. Aquí termina todo, pensó. Donovan lo llamó desde el vehículo. Es hora de irnos, Pedro. El mundo nos espera. Pedro dudó un instante, mirando de nuevo el mar. Luego giró y caminó hacia el vehículo. Cada paso era como soltar una cadena invisible. Rafael gritaba, pero sus palabras se perdían en el aire. El rugido del motor marcó el comienzo del viaje. Dejaban atrás el muelle, las sombras y la sangre.
Pero Pedro sabía que no podía dejar atrás sus recuerdos. Esos lo seguirían siempre, como cicatrices en el alma. Donovan lo miró y asintió, comprendiendo su silencio. El final estaba cerca, y Pedro lo aceptaba. El vehículo avanzaba por un camino costero, con el mar siempre al lado. Pedro miraba por la ventana, observando las olas romper contra las rocas. Donovan conducía en silencio, con el rostro serio pero tranquilo. Rafael, encadenado en la parte trasera, continuaba murmurando, inútil. Pedro ya no lo escuchaba, su mente estaba en otro lugar. Recordaba cada rostro perdido, cada amigo caído en el camino. Su vida había sido una guerra constante y ahora por fin veía un cierre. El horizonte se teñía de naranja y dorado, anunciando un nuevo día. Pedro apoyó la cabeza contra el vidrio, dejando escapar un suspiro. «Lo logramos», murmuró, apenas audible. Donovan lo escuchó y asintió con una leve sonrisa. El silencio en el vehículo no era incómodo, era necesario. El pasado había quedado atrás, aunque las cicatrices permanecieran. Pedro cerró los ojos, entregándose por un momento a la calma. Por primera vez en años no sentía miedo ni rabia. Sentía paz. El motor rugía suavemente, como un corazón latiendo al compás del camino. El mar seguía acompañándolos, eterno y poderoso. Pedro sabía que el destino podía alcanzarlo en cualquier instante, pero ese instante no sería hoy. Hoy había sobrevivido. Hoy había vencido. Donovan lo miró de reojo y dijo: «Bienvenido de nuevo, hermano». Pedro abrió los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió. El sol ascendió sobre el horizonte, marcando el verdadero final de la historia.